Vale, ahora estás en la fase en la que estás en el punto en el que todo te parece de puta madre, que en internet los gurús te dicen que Tailandia es un paseo por el campo y que básicamente cuando tú llegues aquí te vas a encontrar que aterrizas en Bangkok, te dan un café de coco y un apartamento con piscina infinita. Vamos, un trabajo remoto que te pagan en dólares y si llegas antes de las 5, igual hasta te regalan un masaje. Vamos, ya te digo yo que, spoiler, no. Hay un pequeño detalle que no has tenido en cuenta en esta ecuación y antes de romperte esta burbuja, lo único que te falta es que Inmigración te entregue las llaves del paraíso, un cupón para ser feliz para siempre, pero luego llegas tú y ¿qué pasa? Te encuentras que no tienes contactos, sin trabajo, sin conocer a nadie y como que tus ahorros empiezan a desaparecer a la misma velocidad que tú. A ver, espera, que lo difícil no es llegar a Tailandia, si lo difícil es sobrevivir el tiempo suficiente para conseguirlo. Y después de casi 20 años que me he chupado en Tailandia, cometiendo prácticamente todos los errores posibles, hoy por hoy voy a contarte la parte que casi nadie te enseña. ¡Deja de quejarte, coño! Eso sí me interesa. No para quitarte las ganas de venir, sino para que estés avisado y que no vengas creyendo que el paraíso incluye un contrato de trabajo, alquiler barato y estabilidad de regalo. Porque créeme, la realidad tiene bastante menos filtro que Instagram. Me gusta, pero me asusta. Y sabéis lo mejor de todo, es que yo también me tragué ese cuento de que pensé que encontrar trabajo sería cuestión de echar unos cuantos currículums, porque claro, internet te hace creer que mudarte a otro país funciona igual que cambiarte de compañía de teléfono. Vamos, 2 clics, 3 sonrisas y ya eres extranjero perfectamente integrado en un país. Vamos, spoiler, no. Y lo más interesante es que internet tiene una teoría fascinante. Tú llegas a Tailandia y el país te da la bienvenida, alguien te ofrece un trabajo, otro un apartamento y un tercer desconocido por si acaso te invita a un café mientras te explica lo bien que ha hecho en dejarlo todo, pero no. Pero qué estúpido era, en aquel momento estaba convencido de que acababa de tomar la mejor decisión de mi vida. Vamos, que había dejado de trabajar para gente de dudosa reputación. ¿Qué podía salir mal? Pues prácticamente todo, porque yo pensaba que lo difícil era trabajar rodeado de peleas, de borrachos, de turistas que se querían sacar las tripas con sillas de plástico y situaciones bastante chungas. Qué ingenuo que era, vamos, resulta que ese trabajo no era el problema. Lo difícil, la parte difícil viene ahora. Y lo realmente complicado empezó el día que decidí buscar una vida normal y ahí fue donde descubrí que sobrevivir en Tailandia sin contactos, sin dinero y sin un plan era muchísimo más peligroso que cualquiera de las noches que había pasado trabajando para la gente de dudosa reputación. Vamos, ahí lo dejo. Finalmente decidí dejar de trabajar en las calles de lucecitas con gente de dudosa reputación, pero que algo sí me había aportado: dinero, seguridad, aprendí bastante bien el idioma y lo más importante de todo, esa gente luego fueron mis amigos durante muchos años, de hecho lo siguen siendo, pero ya lo contaré más adelante en otro capítulo porque lo vais a flipar. Vamos, nunca pensé que diría esta frase delante de la cámara, pero por extraño que parezca, aquel era el trabajo más estable que había tenido desde que llegué a Tailandia. No porque fuera bueno, ni mucho menos, sino porque tenía algo que pocos extranjeros consiguen cuando llegan a Tailandia. Tenía ingresos, sabía cuándo iba a cobrar, tenía un sitio donde dormir y había aprendido bastante el idioma, que eso es muy importante. Y empezaba a entender cómo funcionaba el país. Pero eso era un entorno un poco caótico, llamámoslo así, peligroso, lleno de situaciones completamente surrealistas, créeme, surrealista, porque ver chicas sacando cosas por sitios un poco indescriptibles, créeme que es un poco llamativo y un montón de gente enfurecida o gente alucinada viendo shows que no te puedes ni imaginar, créeme que llama mucho la atención. Ahora es cuando me voy a replantear si la decisión que tomé de dejar el barrio de lucecitas iba a ser la mejor de mis ideas, porque aquí empezaba todo en Tailandia. Básicamente, ¿qué podía salir mal? Absolutamente todo. Y créeme, en aquel momento es cuando te das cuenta que todos los vídeos que has visto de esos gurús de internet que te dicen que vente a Tailandia, que wow, lo vas a flipar, que es genial, vente a vivir, déjalo todo. Pues créeme, spoiler, no es así. Pero vamos, tiene solución. Espérate porque te la voy a contar. Mira, encontrar trabajo en Tailandia siendo extranjero no es imposible.
Pero tampoco es esa aventura maravillosa que algunos te venden como si fuera, vamos, la panacea, a que te respaldes sin ingresos desde tu país, vamos, con lo justo, vamos a hablar en plata. Y sin hablar bien el idioma, bueno, evidentemente tailandés no, pero como no sepas inglés, también estás bien jodido. Y sobre todo, sin conocer absolutamente a nadie, ahí verdaderamente estás en la mierda. Porque hay una palabra que mueve este país mucho más que los currículums: contactos, chaval. Yo te conozco. Contactos, y eso es lo que lo determina todo. Y no tenía ninguno, vamos, lo tenía a cero, vamos, tenía más ilusión que contactos. Maravillosa jugada. Ojo, resulta que la moneda con bastante menos valor del mercado laboral es la ilusión. O sea que olvídate, durante semanas mi vida se convirtió en una auténtica rutina bastante deprimente. ¿No saben cuánto he sacrificado? Me levantaba, buscaba anuncios, compraba periódicos, preguntaba, llamaba, mandaba mensajes, entraba en grupos de Facebook, escribía a españoles, extranjeros, escribía a cualquiera que parecía respirar en este país. Te juro que era algo alucinante. O sea, yo te juro que intenté abrir todas las puertas que se me ocurrían. Recibía todo tipo de respuestas, que gente que desaparecía, gente que te prometía ayudar y que nunca más contestaba, gente que conocía a un amigo, del primo, del conocido, que supuestamente tenía un trabajo perfecto para mí. Spoiler, no, nunca existía ese trabajo. También aparecía el clásico personaje que te dice: no te preocupes, y yo tengo muchos contactos. Como veis, es muy difícil, ¿eh? Es muy complicado. Normalmente esa frase significa exactamente lo contrario. No los tiene. Con el tiempo descubrí algo, que peor que no tener contactos es tener contactos inútiles. Es increíble la cantidad de personas que consiguen hacerte perder el tiempo con una eficacia absolutamente profesional. Vamos, no tenía desperdicio. Pero, mientras tanto... Mira, me estaba pasando algo bastante curioso, que mi cuenta bancaria estaba haciendo una cosa bastante curiosa: disminuir, porque vivir tiene una manía bastante desagradable. Cuesta dinero, cuesta comer, cuesta dormir, cuesta dinero, moverte cuesta dinero, solo respirar de momento es gratis, pero a alguien ya se le ocurrirá con tal de cobrar algo. Los días pasaban y el trabajo no llegaba. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. Y el problema era que yo no podía permitirme esperar indefinidamente. Así que empecé a aceptar cualquier oportunidad que apareciera. Evidentemente, los primeros sitios que vas a buscar son gente donde haya gente española. Y donde me fui a buscar fue a un restaurante español. Pero vamos, así fue como terminé trabajando en restaurante español legalmente, que no es verdad, no era legalmente, porque al ser extranjero complicaba mucho y la dueña era tailandesa casada con un español. Pero que el tema de los papeles, de momento, olvídalo. Vamos, digamos que era una situación un poco creativa. No tenía papeles para trabajar, pero tenía la opción de poder trabajar y un techo donde dormir. Así que las opciones de negociar condiciones eran prácticamente nulas. Trabajaba entre 14 y 18 horas al día. Sí, has oído bien. Había días en los que prácticamente solo distinguía entre trabajar y seguir trabajando. Dormía en la planta de arriba con los demás empleados. En el suelo, sí, en el suelo, y no con un colchón ni una habitación privada. O sea, la típica esterilla tailandesa con el cojín triangular tailandés de colorines en la cabeza. Junto al resto de empleados tailandeses, y es lo que hay, y no hay aire acondicionado, son ventiladores y dale gracias de que funcionen. No había habitaciones bonitas, no había piscina y no había vistas al mar, solo el suelo. Soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema. Vamos, curiosamente, dormía tan cansado que podría dormir encima de una lavadora industrial y no habría notado la diferencia. Probablemente habría descansado exactamente igual. Aquella época me enseñó algo muy importante. Y no te quepa la menor duda que cuando el dinero desaparece, también desaparecen tus estándares. Empiezas soñando con el apartamento perfecto y acabas celebrando que el ventilador funcione. Y la vida tiene un sentido de humor bastante particular, pero lo más curioso todavía está por llegar. Porque mientras trabajaba en aquel restaurante seguía buscando cualquier otra oportunidad. Y fue cuando entonces empecé a entender cómo funciona realmente el país. No encontré trabajar gracias a un currículum brillante ni gracias a una entrevista espectacular. Lo encontré gracias a una persona que conocía a otra persona y esa conocía a otra. Asustas a la gente. Y así empezó una cadena que sin darme cuenta terminó cambiándome la vida. Un día alguien necesitaba pintar un edificio y otro día necesitaban una ayuda decorando un local.
Otro quería reorganizar su negocio y como yo siempre había sido bastante manitas con la decoración, acepté todo, absolutamente todo. No porque fuera mi trabajo ideal, sino porque era trabajo. Y cuando estás sobreviviendo, la palabra ideal desaparece del diccionario. Lo curioso es que muchos tailandeses confían en mí simplemente por ser extranjero. Pensaban que venías con conocimientos que ellos no tenían, y a veces era verdad, y otras veces, pues, ahí lo dejo. Yo también estaba improvisando sobre la marcha, porque no me quedaba otra, pero también todo lo posible para cumplir, porque sabía una cosa, cada persona satisfecha podía abrirme una puerta al siguiente contacto, y cada contacto podía convertirse en el siguiente trabajo. Y fue cuando entonces entendí la lección más importante de toda mi vida en Tailandia. Aquí los contactos son un extra que no tiene precio. Son una necesidad, no son un atajo, son el camino. Porque cuando nadie te conoce, no existe una razón para que te den una oportunidad. Pero cuando una persona responde por ti, ahí lo cambia todo. Mira, te lo voy a resumir fácil y te voy a ahorrar muchos disgustos y muchas desilusiones. Mira, esto funciona así. Si tienes que volver a Tailandia y tuviera que hacer de nuevo todo, lo primero que tienes que tener en cuenta no es que Tailandia no sea imposible, ni que no haya trabajo, ni que todo sea una estafa o una trampa. El problema es mucho menos romántico. Mira, si llegas a Tailandia sin contactos, sin dinero, sin un trabajo remoto, sin una habilidad muy demandada, estás jodido. No es que no tengas oportunidades, es que nadie sabe que existes. Y en un país donde nadie te conoce, literal, no existes. Así de simple. Mira, hay una frase que te tienes que quitar de la cabecita. Como se te ocurra ya encontraré algo, estás jodido. Vamos, el ya encontraré algo es una forma elegante de decir: voy a quemar mis pocos ahorros que me quedan lentamente hasta entrar en puto pánico. Segundo, empezaría antes de llegar. O sea, buscaría contactos incluso desde fuera. Facebook, grupos de extranjeros, comunidades españolas, gente que ya esté viviendo en el país. No porque te vayan a dar trabajo, diga, bienvenido, toma un trabajo para ti. No. Sino porque el trabajo en Tailandia rara vez aparece como una oferta, sino que aparece como una conversación esporádica. Tengo un amigo que necesita ayuda. Conozco un sitio que buscan a alguien. Mira, se ha quedado libre una plaza libre. Ese es el verdadero mercado laboral aquí en Tailandia. No es el de internet, no, es el de las personas, los contactos. Tercero, aceptaría cualquier trabajo que te venga. No vayas de exquisito porque entonces estás vendido. Lo primero que te salga, no hay trabajos ideales, es trabajo de supervivencia. Restaurante, ayuda en locales, pintar, limpiar, hacer de todo un poco. Pintando un edificio por dentro, haciendo trabajos de decoración y pequeños proyectos gracias a gente que confiaba más en el hecho de que yo era un extranjero que en mi experiencia real. Vamos, y curiosamente eso me abrió más puertas de las que yo me podía imaginar, más que un currículum, porque cada trabajo pequeño era un contacto nuevo y cada contacto era una posibilidad de algo mucho mejor. Cuarto, entendería que algo me habría ahorrado muchos meses de caos, que en Tailandia no gana el más preparado, gana el que más red de gente tiene. Y eso lo cambia completamente toda la forma de moverte. No buscas trabajo, buscas conexiones. Y ahora viene la parte incómoda. Todo esto suena tan bonito como vivir en Asia y trabajar desde una cafetería frente al mar, pero no funciona, mucho más de lo que la gente cree. Aquí es donde vuelve mi historia, porque yo no salí adelante por ser el más listo, ni el más preparado, ni el más profesional. Salí adelante porque poco a poco empecé a depender menos de internet y más de las personas que iba conociendo en el camino. Pero incluso cuando empiezas a entender cómo funciona el sistema, Tailandia siempre tiene una última forma de recordarte que no estás tan controlado como creías. Y en mi caso, esta lección llegó el día de volver de renovar mi visado y encontré como mi casa completamente vacía y habían decidido hacerme una renovación auténtica de mi casa al estilo tailandés, que lo dejo en el próximo capítulo. Seguir viviendo en Tailandia y sobrevivir. No te lo pierdas. Bienvenido a Con Poco y a todas partes.